Ahora sí. Bueno, ya está compartiendo. Y aquí habíamos quedado en la anterior clase. Bueno, ayer, ¿no? Ya, vamos a comenzar con esto porque les decía que esto requiere una explicación un poco larga. Porque esto nos va a ayudar mucho en los ejercicios de iteraciones, ¿no? Habíamos hecho este ejercicio que era del resorte, no teníamos datos en el estado 3, ¿no ve? Y ya hemos tenido, y el proceso que hemos continuado ha sido el proceso de iteración. Estamos en este punto, ¿no ve? Habíamos dicho que si probamos 200, calculamos este volumen y recalculamos la presión, nos da 174, ¿no ve? No son iguales y existe este delta que yo le había puesto como, a ver, la presión 3 supuesta menos la presión 3 con la ecuación tita, ¿no? Eso yo me he inventado. Ya, como podemos ver, hemos calculado esos dos. Ahora, para una segunda iteración, como este nos ha salido 174, yo he decidido probar con 150. Además, para no estar iterando, porque con 150 simplemente el volumen salía con promedios, ¿no? De ahí he sacado esto mediante tablas y esto he podido sacar con la ecuación tita. Como vemos, 150 es muy distinto a 441. Sacamos nuevamente este delta y nos da menos 291. Ahora, podríamos seguir probando, ¿no? Como les decía, ¿qué tal con 160? ¿Qué tal con 170? ¿Qué tal con 180? Etcétera. Ya lo habíamos acabado, pero quiero explicar esta parte. ¿De dónde sale ese número? Porque no es que yo me he inventado ni nada, ¿sí? Hay una técnica para hallar ese número. A ver, a esperar a la última persona. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Ok? ¿Yo qué quiero? Yo quiero que aquí suponer una presión 3, que le puedo llamar una presión 3 asterisco, ¿no? Con la cual voy a obtener un volumen 3 asterisco, y aquí me va a dar el mismo valor asterisco, ¿no ve? Mi objetivo es ese, que estos dos sean iguales. Y si nos damos cuenta, si estos dos son iguales, mi alfa, digamos, si fuese 100, 100 menos 100 o 200 menos 200, me va a dar 0. Es lo que queremos, ¿no? Esto es lo ideal. Ya, entonces, ¿qué se hace? Bueno, esto se explica mediante una gráfica. La gráfica es la siguiente. Esta va a ser una gráfica de presión 3, supuesta. No, presión 3 nomás. Presión 3 contra delta. ¿Ok? Aquí está el 0. De este lado están los negativos y de este lado están los positivos. A ver, bueno, esto más. Ya, ¿listo? Ya, a ver, vamos con el primero. Teníamos una presión 3 de 200 y hemos obtenido un alfa de 25,08, ¿no ve? Así que aquí más o menos lo voy a acomodar, 200, y como es positivo va a ser aquí, seguramente va a intersectar con esto, y este va a ser mi punto número 1. ¿Ok? Aquí hay un alfa de 25,08. ¿Ok? Vamos con el otro. Por el otro yo he supuesto 150, que es menor, ¿no? Aquí yo le voy a poner 150. Y he obtenido un alfa de menos 291. En este caso ya es negativo, ¿no? Así que va a venir de este lado. Menos 291,66, ¿no? Intersecto y genero el puntito. ¿Cuál es mi objetivo? Lo que yo voy a hacer ahora es unir estos dos puntitos, como si fuese una recta. ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo ahora? Habíamos visto, ¿no? Que yo quiero que el delta, perdón, sea 0, ¿no? Porque si es 0, mi iteración está completa, porque los dos valores, el supuesto y el verificado, me han dado iguales. Entonces, yo quiero este delta 0, para lo cual necesitaría conocer esta presión de aquí, ¿verdad? A este le voy a llamar presión 3 asterisco. Eso es al final lo que yo quiero. Entonces yo voy a realizar una interpolación, ¿ok? Tomen el punto naranja y el punto lila como si fuesen mis puntos superior e inferior. Y el punto 3, es decir, la presión 3 asterisco, es mi punto que tengo que interpolar. Así que igualito vamos a hacer. A ver, vamos a decir que para una presión 3 de 200 he obtenido un delta de 25,08. Para una presión 3 de 150 he obtenido un delta de menos 291,66. Yo quiero saber, para una presión 3, ¿cuál? Para que el alfa sea 0. Es una interpolación, ¿no? Entonces vamos a hacerlo como les había dicho que interpolamos aquí. Ya, a ver, como quiero presión, ¿no ve? Como presión es mi incógnita, voy a poner las presiones en los numeradores. Aquí, entonces pondré aquí 200 menos 150.
Ya, ahora, para 200 su equivalente o su correspondiente es 25,08. Así que en ese orden igualito hay que poner 25,08 menos. Abro paréntesis, para 150 es menos. Así que seguramente se va a volver más. Ok, muy importante aquí los signos. Aquí voy a copiar el primer dato. 200 y aquí 25,08. Menos, menos. ¿Yo qué quiero? Yo quiero una presión 3 asterisco tal que su delta sea cero. ¿Listo? Si me doy cuenta, en esta es una ecuación que si quiero lo despejo, pero lo importante es que tengo solamente una incógnita, ¿no? Presión 3 asterisco. De ahí, ¿cuánto les da esa presión 3 asterisco? ¿Cuánto les da? Ciento noventa y seis coma cero cuatro. Ok, aquí me dicen 196,04 y seguramente va a estar en kilopascales. Listo. Ahora, esta regla no es que me dice que este valor proba y te va a dar. Algunas veces sí. Miren, nosotros habíamos hecho con 196, ¿se acuerdan de ayer, no? Le habíamos puesto aquí 196, habíamos sacado un volumen y aquí se había salido 196,3, creo, ¿no? Como vemos, el delta no es cero, pero este error ya es directamente irrelevante, ¿no? Y ahí estaba mi respuesta. Como pueden ver, no es magia. Ha salido con este pequeño truco. Ahora, para usar esto, lo más recomendable es tener siempre un alfa positivo, perdón, un delta positivo y un delta negativo. Se puede hacer con dos positivos, sí, pero el valor que te arroje no te asegura que va a hacer que pase esto, ¿ok? No te asegura. Si tú le pones uno positivo y uno negativo a esta, la formulita de interpolación, tampoco te asegura al 100%, así de usa este valor y te va a dar, pero te va a dar uno muy, muy cercano. De ahí, digamos, me hubiese dado 194, digamos. Ya no me hubiese salido, pero como es muy cercano, seguramente por ahí haré una prueba más, ¿no? Con esto reducimos el número, ¿no? ¿Quién diría directamente? Probar con 196 te va a dar. No, ¿no ve? Tendríamos que probar 180, 190 y tal vez del 190, mira que hay un poquito de error, probaré 195, ¿no? Pero miren, conociendo dos valores directamente, hemos podido hallar con qué valor me va a dar, ¿no? Porque con este, ayer habíamos hecho la prueba que sí salía, ¿no? Con 196 sí salía, y esa era nuestra respuesta al final. Así que este es un pequeño truco para las iteraciones, y no solamente para termo. Esto les va a servir tal vez para OP1. Esto lo aprendí yo en OP1. El ingeniero Góngora lo enseñó en la parte del tercer parcial. Y uff, que me sirvió full. Aquí para termo. En OP2 igual se ve full iteraciones. Para el propio OP1 y para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Esta es una herramienta que sirve mucho, es un pequeño truco que sirve mucho. Así que bueno, tampoco es obligatorio usar, ¿no? Si no quieren usar, normal, solo que como vemos nos ahorra directamente que estemos buscando varios valores, porque sabemos que para presión hay que interpolar varias veces. Así que yo les invito a usar esto si es que se dé el caso. Y bueno, eso más que todo. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, con esto concluimos, ¿no? Bueno, ya habíamos concluido ayer este ejercicio, solo que les había dicho directamente, no haremos con 196 la prueba y hemos visto que sí salía. Y es aquí de dónde viene ese número. ¿Listo? Nos ayuda, ¿sí? En algunos casos no les va a dar exacto. Me ha pasado en algún ejercicio, no me da el exacto. He tenido que hacer otra prueba, incluso algunas veces, otra vez este truco tenía que aplicar dos veces. Y de ahí recién. Ya, entonces vamos con los ejercicios de hoy. Quiero hacer uno más de sustancia pura y después ya entramos a primera ley, ¿ok? Con lo más facilito, que es calcular trabajo y calor. Ya, entonces dame un cacho, lo voy a preparar.
¿Ya? Bueno, vamos con este, que es el número 13 de la práctica. Ya, este es el último que vamos a hacer de sustancia pura. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden hacer desde el 1 hasta el 13, si no me equivoco, es sustancia pura. Hemos hecho 3, 4, 5, 6, es decir, que los otros son para ustedes. Ya, vayan avanzando, no vamos a hacer más de sustancia pura. Creo que había uno que no era de sustancia pura, era de una tubería que le suministra vapor a un tanque. Ese es con primera ley, así que ese no lo hagan. Creo que sí. Bueno, más adelante lo van a hacer, si no, pero hagan el resto, ¿sí? Bueno, hagan todo lo que no hemos hecho. Clarito va a ser si es que necesitan algunos más datos, pero hoy también vamos a avanzar más primera ley. Ya, entonces vamos con este. En un recipiente rígido de 1 metro cúbico se almacena vapor a 7 bares y 500 grados centígrados. Lentamente el recipiente se enfría. Determina a qué temperatura ocurre la condensación y la fracción de masa que se condensa cuando el sistema alcanza 0,5 bar, considerando este último como estado como final. ¿Cuál es el volumen ocupado por la fase líquida? Todo el ejercicio en un diagrama PV. ¿Okay? El diagrama PV o el diagrama TV los pueden tener en cualquier ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos. Ya, a ver, vamos a dibujar nuestro recipiente, ¿no? En este caso voy a dibujar una tipo caja de acero, digamos, ¿no? Un recipiente rígido. Ya, aquí se encuentra nuestro vapor, puede ser vapor, una mezcla de líquidos vapor, no sabemos, ¿no? Nuestro estado número 1. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? El volumen de este recipiente es 1 metro cúbico. Se almacena vapor A. Mi vapor está a una presión de 7 bares. Está a una temperatura de 500 grados centígrados. Lentamente el recipiente se enfría, es decir, que va a desprender calor al medio exterior. ¿Ok? Determine a qué temperatura ocurre la condensación. ¿Ok? Bueno, nuevamente, igualito que ayer, ¿no? Esto es un recipiente rígido, así que en el estado 2 va a estar igualito, ¿no? El mismo volumen, igual 1 metro cúbico. Lo único que va a pasar es, como me dice, va a haber una condensación. Y eso está bien, ¿no? Si estuviésemos en un estado de vapor sobrecalentado, si vamos bajándola, si es que el vapor se va enfriando, va a ir cambiando de fase, ¿no? Del vapor va a pasar a líquido más vapor y puede que llegue a líquido saturado. Depende de todas las condiciones. Ya. Me está pidiendo a qué temperatura ocurre la condensación. ¿Sí? Y la fracción de masa que se condensa cuando el sistema alcanza 0,5 bar. Entonces, este punto le voy a llamar que la presión 2 es 0,5 bares. Determina que ocurre la temperatura de condensación, la fracción de masa que se condensa. Masa que se condensa a esta presión. Esto es igual que nos están pidiendo. Considerando este último como final, ¿cuál es el volumen ocupado por la fase líquida? Ya, aquí volumen líquido igual, ¿no? En 2 le pondré. Ya, y este mi estado 2 igualito va a ser, ¿no? Solo que en este estado 2 bueno, no sabemos cómo es el estado 1, ¿no? Tal vez es líquido más vapor y yo le he puesto solo el vapor. El estado 2 tampoco sabemos qué estado vamos a estar. Tal vez estamos ya en líquido comprimido, no sabemos. Todos con propiedades. ¿Qué? Y tenemos que hacer el diagrama PV al final. Sí, el diagrama PV siempre va a ser al final porque necesitamos presiones, temperaturas, volúmenes para eso. Y eso ya cuando ya hemos terminado el ejercicio. Ya, entonces vamos. A ver, veamos qué podemos calcular en el punto 1. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el volumen, presión y temperatura. ¿Qué fase estoy? No sé. Entonces, el volumen no me sirve mucho por ahora, pero sí la presión y la temperatura. Con una presión de 7 bares, que es lo mismo que 700 kilopascales, ¿no? Y una temperatura 1 de 500 grados centígrados con estos dos. ¿Qué fase estoy? A ver, cuando tengo estos dos había dicho que con esta presión voy a ir a la tabla A5 y voy a buscar su temperatura de saturación. ¿Cuánto les da?
164,95 grados centígrados. Ya, súper. Esa es la temperatura de saturación para 700 kilopascales, ¿no? Ok, entonces aquí nuevamente exploramos la comparación entre este y entre este, ¿no? ¿Qué escenario se cumple? Mi temperatura es mayor a la temperatura de saturación, porque 500 grados centígrados es mayor que 164,95, ¿no? En conclusión, como mi temperatura es mayor que la temperatura de saturación, mi fase es vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, vapor sobrecalentado significa que voy a utilizar la tabla A6 para este punto. Ya, a ver, dame un cachito. Ya, ahora sí, continuamos, ¿no? Ya listo, entonces he definido mi fase. Siempre definimos la fase primero, porque con esa fase vamos a saber en qué tabla vamos a sacar los datos, ¿no? Ya sabemos que va a ser la tabla 6. Ya, ¿qué datos necesito? Necesitaré energía interna, entalpía, entropía. Por el momento no, ¿no ven? Más que todo, la entalpía, energía interna, nos sirven cuando hacemos un balance de energía. La entalpía es cuando hay una entrada. La energía interna es cuando hay acumulación. Y bueno, la entropía nos va a ayudar a calcular la entropía generada. Eso ya es el segundo parcial. ¿Ok? Por el momento solo necesitamos, al parecer, volumen específico. ¿Ok? Entonces, con mi presión de 0.7 megapascales, lo estoy convirtiendo a megapascales, y mi temperatura de 500 grados centígrados, ¿cuánto me da mi volumen específico? 1. Ahora, para la tabla 6 tendríamos que buscar el bloque de 0.7 megapascales. No sé si hay. A ver, veamos. A ver, creo que no hay, ¿no? Para 0.7 no me suena que haya, pero seguro hay para 0.6 y 0.8, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, bueno, lo siguiente. Ya, por esas clases vamos a seguir haciendo esto. Ya, vamos a dibujarlo como es nuestra tablita. Aquí está, esta es presión de 0.6 megapascales. Esto es presión de 0.8 megapascales. Ok. Bueno, no está aquí, pero de aquí se ve el de temperaturas. Nuestra temperatura es 500, ¿no? Aquí más o menos está. Ya, lo único que queremos leer nosotros es el volumen específico, ¿no? Aquí seguramente está volumen específico. Aquí está volumen específico. Para 0.6 y 500... $0.592. ¿Está bien eso? Creo que está bien. Sí, está bien. Ya, súper. Y así, ¿verdad? Sí. Ya. Ok, eso es lo que hay que hacer. Miren, como para 0.7 no tengo, lo que tenemos que hacer es una interpolación. Tengo para 0.6, que es su punto inferior, y tengo para 0.8, que es su punto superior. Hay que hacer una interpolación. Entonces, y bueno, la 500 yo estoy haciendo a 500 los tres, ¿no ve? Si lo tienen impreso, con una reglita pueden verificar que esos dos sean a 500. Pues ya estamos leyendo a 600, o uno a 500 y el otro a 600, ¿no ven? Ya, entonces, la interpolación correcta debería ser, a ver, como quiero volumen específico, arriba voy a poner específico, ¿sí? 0.592 menos 0.44332. El 0.592 es correspondiente a una presión de 0.6 megapascales, ¿no? Y el 0.4433 es para una presión de 0.8. Igual, copio el primero de arriba y el primero de abajo. 0.592 menos, y aquí 0.6 menos. Aquí está el volumen específico 1 que quiero, y aquí abajo a la presión que yo quiero, que es 0.7, ¿no?
De ahí despejamos y hallamos el volumen específico 1. Así se hace una interpolación. Bueno, pero podemos usar el caso especial, ¿no? Como esto es 0,6, esto es 0,8, su promedio es 0,7. Entonces, como 0,7 es el promedio de los dos, no es necesario utilizar esta fórmula. Podemos calcular directamente con el promedio de este y de este. Entonces, ¿cuánto les da el promedio? El promedio es sumarlos y dividirlos entre 2, ¿no? Es Oxy 0,51766. Ya, súper. Esto va a estar en metros cúbicos por cada kilogramo, ¿no? Ya. ¿Ok? Nuevamente, pueden sacar el promedio entre los dos solo por este caso, cuando la presión 0,7 es promedio entre los dos también, ¿no? Entre las presiones. Si no fuese así, tenemos que utilizar esta formulita. No, no hay problema tampoco, la utilizamos nomás. ¿Listo? Así es la interpolación por si acaso. Para más adelante, tenemos que estar súper capos en interpolación. La interpolación tiene que ser algo como, hay que interpolar, ya, hacemos. ¿Ok? No es necesario, por eso, por estas primeras veces estamos dibujando cómo obtenemos los datos, qué hay que interpolar, etcétera. ¿Listo? Ya. Ya tengo el volumen específico. Así que, ¿qué más necesito? Yo creo que nada más, ¿no? Sí, estos ejercicios nada más, no necesitamos energías internas, entalpías, nada. Ya, vámonos al punto número 2. ¿O qué va a ocurrir? A ver, pongámonos a pensar en algo. El punto 1 a 2, ¿qué proceso seguirá? ¿Será temperatura constante? No, no, ¿ve? Porque como está perdiendo calor, la temperatura seguramente va a disminuir. ¿A presión constante? Tampoco, porque al perder temperatura, también la presión va a tender a disminuir. Como podemos ver aquí, su presión ya es 0,5 bar. Ya, hablemos de la masa. En uno, si digamos tengo 10 kilogramos, en dos voy a tener los mismos 10, ¿verdad? Porque Sí. esto es un sistema cerrado. Sí, sí, ¿no ve? Entonces, este sistema va a ser a masa constante. Es un sistema cerrado, masa de control. También, al ser un recipiente rígido, el volumen en 1 y el volumen en 2 también va a ser el mismo. Entonces, también es un proceso a volumen constante. Nuevamente, cuando suceden estos dos procesos, lo que va a pasar es que va a ser a volumen específico constante. ¿Ok? Ese es entonces mi hincapié, digamos, para resolver este problema. ¿Ya? Entonces, haremos algo. En este problema es uno de los que he visto que sí o sí necesitamos el diagrama PV. Si bien no lo vamos a tener terminado aún, lo tenemos que graficar ahorita para ver qué está pasando. Ya, a ver. En mi punto número 1, digamos, he estado aquí. A ver, más aquí lo haré. Digamos, he estado aquí. Y está bien ubicado, ¿no? Porque estoy en el estado de vapor sobrecalentado, el lado derecho de la curva. Ahora, mi proceso va a ocurrir a un volumen específico constante. ¿Ok? ¿Qué significa? Que esto va a ir como una línea vertical, ¿no? Va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, digamos hasta aquí. Este es mi punto número 2. Tal vez, bueno, yo también, o este será el punto número 2. ¿Cuál de los dos será el punto número 2? Bueno, lo que sabemos es que se va a condensar. A ver, aquí le voy a poner que en este lado estamos solamente con vapor, ¿no ve? Only vapor. Y dentro de aquí sabemos que ya hay una mezcla de líquido más vapor. Cualquier cosa que esté dentro de la curva es una mezcla de líquido más vapor. Si sabemos que existe una condensación, sabemos que por lo menos estamos aquí o más abajo. ¿No ve? Porque nos dice que ocurre una condensación. A ver. Porque me pide a qué temperatura ocurre la condensación y la fracción de masa que se condensa cuando el sistema alcanza 0,5 bar. Existe una condensación. Así que voy a estar en ese punto, puede darse en el punto lila o más abajo. Ahora, lo primero que me han preguntado es a qué temperatura ocurre la condensación. Es decir, que va a haber una isoterma que va a pasar por ahí.
y esta va a ser una isoterma de una temperatura de condensación. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo en mi primer inciso. Y el segundo me pide cuál es la fracción de masa que se condensa cuando el sistema alcanza 0.5 bar, es decir, y en un estado final, ¿ok? O tal vez puede ser ahí mismo. Tenemos que verificar todo con los cálculos, pero se entiende, ¿no? Mi proceso es a volumen específico constante. Es por eso que es una línea vertical. ¿Ok? Es una línea vertical que va descendiendo. A mí me han pedido en un inicio la temperatura de condensación, no es la temperatura final, ¿sí? Porque mi punto 2 se condensa y puede todavía ir disminuyendo a este puntito 2 que está abajo, pero eso no lo sabemos, ¿ok? Ahora, ¿cómo hallamos esa temperatura de condensación? A ver, habíamos dicho que en este punto, en el punto lila que ahora yo lo estoy pintando de celeste, ¿qué fase estoy? En ese punto no estoy en vapor sobrecalentado ni tampoco en líquido más vapor. Exactamente en ese punto estoy en un estado de vapor saturado, ¿no? Estoy en una fase de vapor saturado. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como en todo el proceso tenemos el mismo volumen específico, si en todito es el mismo, que es el volumen específico 1. El volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2, pero también va a ser igual al volumen específico de condensación, digamos, le ponemos, ¿no? A ver, ¿y qué valor tiene? Lo hemos hallado, ¿no? 0,51766 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo hallamos la temperatura del punto celeste? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El volumen 1 es igualito a todos esos volúmenes, ¿no? Pero en ese punto celeste yo ya estoy en un estado de vapor saturado. Así que yo lo voy a igualar a un Bg, porque Bg es vapor saturado, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo me voy a ir a la tablita A4 y voy a irme a la columna de los volúmenes de vapor saturado, ¿sí? A la columna del vapor saturado. Y voy a intentar buscar este valor. Voy a intentar buscar este valor. Así es, ¿no ves? La tablita 4. Tengo temperatura, tengo presión, aquí tengo los volúmenes específicos, aquí tengo el BF y aquí tengo el BG. Lo que yo tengo que hacer es buscar este valor, ¿sí? Aquí en esta columna habrá varios valores, ¿no? Tengo que intentar buscar 0,51766. Y a lo que yo voy a leer su temperatura. Y esta temperatura va a ser esa temperatura de condensación. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede que lo encuentre igualito, ¿ya? Pero lo más común tal vez va a ser que lo encuentre un valor, o tal vez encuentre 0,50 y 0,60, digamos, ¿no? Voy a tener que interpolar. A ver, veamos, ¿qué valores se encuentran? ¿Encuentran igualito o hay un superior y un inferior? A ver, búsquenlo en sus tablitas. El superior es 0,58179. ¿58 cuánto? 179. ¿Ok? Y el inferior. Y el inferior 0,50850. Ya, súper. Ya, es lo común que va a pasar, ¿no? Les he dicho que en tablas normalmente, si tenemos suerte, vamos a encontrar igualito. En este caso no. ¿Ya? ¿A qué temperaturas ocurren estos dos? ¿Cuál es la temperatura para 0,50, 850? ¿Cuánto es? 140. Ya, muy bien. Y para el otro, seguramente 150. Y el otro 135. Ah, 100. Entonces está, aquí es 135 y aquí es 140. ¿Así? En el 0,58 es 135. Ya, y para el otro 140. Sí. Mm.
Creo que no, creo que es al revés. A ver. Sí o sí es El al volumen revés. específico es al revés. Ah, el volumen específico es al revés, creo, ¿no? Ya, entonces lo vamos a cambiar. A ver, 0,50. Ya. 58,179 y aquí es 0,5085. Sí, ¿no? Ya, entonces aquí es 135 y aquí es 140. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces, mi temperatura de condensación va a estar entre 135 y 140, ¿no? Seguramente más cerca a 140, porque el 0,51 está más cerca de 0,30. Entonces hay que hacer aquí una interpolación, ¿no? A ver, como quiero temperatura, en los numeradores van a estar mis temperaturas. Aquí pondré 135 menos 140. Para 135 su volumen, como podemos ver, es este de aquí. Así que en ese mismo orden se pone abajo. 179 menos para 140, 0,50, 85. Copio los primeros tanto de arriba como de abajo. Menos. Aquí va a estar la temperatura que yo quiero y aquí va a estar el volumen específico que yo quiero. ¿Ok? De ahí cuánto les da la temperatura de condensación. $139,375. Ya 38 lo vamos a poner. Y listo. Esta sería nuestra primera respuesta. ¿Sí? Ahí está nuestra primera respuesta. ¿Ya? Y esta vez la más complicada, ¿no? Porque a partir de ahora lo que me está pidiendo es todo en el punto número 2. ¿Ya? En este puntito. ¿Ya? Entonces, bueno, me está pidiendo en el punto número 2 la fracción de masa que se condensa, es decir, cuánta masa líquida hay. ¿Y cómo podemos calcular eso? Seguramente con la calidad, ¿no? Con la calidad, pero necesitamos algo más. Necesitamos masa total, que la cual no hemos calculado. Pero en el estado 1 estamos viendo que tenemos volumen específico 1 y también tenemos, o bueno, incluso en el estado 2 podemos usar, ¿no? Porque es el mismo volumen específico. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular primero la masa. Entonces diremos, en el punto número 2, ¿qué fase estar en el punto número 2? Posiblemente líquido o vapor, ¿no? Pero lo vamos a verificar. ¿Ya? Lo primero que voy a calcular es la masa, que se calcula como un volumen sobre un volumen específico. Voy a utilizar en 2 y en 2, ¿ok? Ya. El volumen 2 es el mismo que el 1, es 1 metro cúbico por ser un recipiente rígido. Y el volumen específico 2 es el mismo que el 1, 0,51766. ¿Ya? De ahí, ¿cuánto les da la masa? 2 kilogramos, un poquito menos tal vez, ¿no? $1,93. Ya, súper, 1,93 kilogramos. Esta es mi masa total, ¿no? La masa que en el punto 1 era vapor sobrecalentado y en el punto 2 una parte es vapor y la otra parte es líquido. Lo que me está pidiendo es cuánta masa se ha condensado, es decir, cuánta masa en el estado líquido voy a tener en el estado final. Ok, vamos al estado número 2, ¿ya? ¿Qué datos más tengo? A ver, en el estado número 2 me ha dicho que la presión es 0,5 bar. Ok, entonces voy a utilizar ese valor. La presión 2 va a ser de 0,5 bar. Y tengo de dato también el volumen específico 2, que es el mismo para todos, ¿no? 51,766 metros cúbicos por cada kilogramo. Primero, la fase. ¿Cómo hacemos la fase? Y además igual necesitamos calidad, ¿no? Entonces, con esta presión de 0,5 bar, a ver, le pondremos nomás, es lo mismo que decir. Si queremos volver bar a kilopascal, simplemente multiplicamos por 100. Esto por 100 es 50. 50 kilopascales a esta presión de 50 en la tabla A5, vamos a buscar el BF y el BG. ¿Cuánto les da?
BF es 0,001030. Ya, súper. Y el BG, Y BG es 3,2403. súper. Metro cúbico, kilogramo, ¿no? Ya. Listo. Nuevamente, como siempre, hacemos la comparación, ¿no? Este valor, ¿dónde se encontrará? 0,51, como podemos ver, está en medio de los dos. Entonces, efectivamente, en el estado 2 estamos en una mezcla de líquido más vapor, ¿no? Como ven, podemos suponer algo como también lo podemos verificar. Verificamos mediante cálculos que sí, es cierto que existe el líquido más vapor. Ya, lo primero que me han pedido es cuánta masa se ha condensado, que es lo mismo que decir cuánta masa líquida existe en el estado número 2, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, teníamos 1,93 kilogramos de vapor sobrecalentado, puro vapor. Hemos hecho la condensación, aquí está, hemos hecho la condensación y lo que ha pasado en una condensación, ¿no? Una parte es vapor y la otra parte se ha vuelto líquido. Todo lo que está líquido es la masa que se ha condensado. Entonces eso me están pidiendo. Esto sería igual a 1 menos la calidad en 2 multiplicado por la masa. ¿Se entiende, no? Porque la calidad es la cuantificación de la masa de vapor, ¿no? Si digamos nos da 0,5, significa que el otro 0,5 es líquido. Bueno, podemos hacerlo así o lo podemos hacer con las unidades como ayer, ¿no? Pero estamos viendo que necesitamos la calidad. Tenemos volúmenes, ¿sí? Así que vamos a hallar con eso. La calidad en 2 va a ser igual. A ver, un poco directo, ¿ya? Volumen específico en ese punto, 0,51766, menos volumen específico F, 0,001030, dividido entre el volumen específico G, 3,2403, menos el F, 0,001030. ¿Cuánto les da la calidad? Yo creo que va a ser un valor muy cercano a cero, voy a decir muy pequeñito. $0,16. Ok, súper. 0,16. Sus unidades serían kilogramos de vapor sobre kilogramos totales, le puedo poner, ¿no? Ya. Ahora, podría hallar la masa de vapor que existe en 2, simplemente multiplicando la calidad, 0,16 kilogramos de vapor sobre kilogramos totales, por la masa total, que era 1,93, ¿no? Esta es mi masa total. 1,93 kilogramos totales le puedo poner, ¿ya? Entonces de aquí, estos dos se van a ir y voy a obtener la masa de vapor en 2. ¿Cuánto me da? $0,308. ¿Ok? 308 kilogramos. Ya, entonces lo que he hecho aquí es simplemente decir, ¿no? Mi masa total es igual a la del líquido más la del vapor, ya sea en 1 ya sea en 2, porque mi masa total no va a cambiar. Despejando de aquí, mi masa de líquido en 2 va a ser la total menos la que está en vapor. Mi total es 1,93, la que está en vapor es 0,308, ¿no? De aquí estamos obteniendo cuánto líquido hay o cuánto líquido se ha condensado. No, cuánto vapor se ha condensado y ahora es líquido. ¿Eso cuánto me da? A ver, 1,6, 1,5 seguramente, ¿no? ¿Cuánto les da? 1,6. Nada más. Yo creo que va a salir con algunos decimales. 1,622. Ya, súper. Listo. Y como esto es una respuesta que me estaban pidiendo, igual lo enmarco, ¿no? Masa de líquido, esta es la masa de líquido que se ha quedado porque se ha condensado de la primera fase, ¿no? A ver qué más me han pedido. Ya. ¿Cuál es el volumen ocupado por la fase líquida? Ya, lo habíamos visto ayer también, ¿no? A ver.
En este estado número 2, para una presión de 0.5 bar, habíamos hallado un volumen específico F. ¿Y ese cuánto era? 0.001030, ¿no? 0.001030. Y el BF tiene unidades de, bueno, estas unidades, cuando se los necesita, se lo pone. Metros cúbicos de líquido dividido entre kilogramos de líquido. ¿Ok? Es el BF. Y el BG tiene lo mismo, pero del vapor. Entonces, viendo las unidades, ¿no? Si aquí está kilogramo de líquido, y aquí está volumen de líquido, y aquí tengo otro kilogramo de líquido, puedo decir, ¿no? El volumen del líquido en 2 va a ser igual a la masa del líquido en 2 multiplicado por el volumen específico F. Entonces, el volumen líquido en 2 va a ser igual a la masa, 2 kilogramos de líquido multiplicado por el volumen específico, 0.001030 metros cúbicos de líquido sobre kilogramos de líquido. ¿Cuánto me da el volumen del líquido en 2? Sí, una preguntita. Como dice el enunciado, calcula la fracción de masa, ¿no sería como un porcentaje más o menos? A ver, veamos qué nos estaba pidiendo. La fracción de masa que se condensa. Claro, está bien lo que dices. No nos están pidiendo la masa, ¿no? Nos están pidiendo la fracción de masa. Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver, yo creo que hasta aquí estamos bien. ¿Dónde está? Hasta la calidad. Ya. A ver, el resto es innecesario, ¿no? Ya, hasta aquí está bien. Hasta la calidad, que era 0.16 kilogramos de vapor y líquido. ¿Qué significa? Que nosotros podemos poner una calidad del líquido en 2, digamos, que sería 0.84. Sus unidades, kilogramos de líquido dividido entre kilogramo total, ¿no? Y esto de aquí ya sería un porcentaje hablando de líquido, ¿no? Entonces esto lo podríamos expresar como porcentaje de líquido o porcentaje de condensación del 84%. Y esta sería nuestra verdadera respuesta. ¿Sí? Está bien. Tienen razón con eso. Otra forma de hallarlo sería esto, dividiéndolo entre la masa total, es decir, 1.93 y multiplicado por 100. Yo estoy seguro que les va a dar lo mismo, el 84%. Ok, bueno, esto no lo... O podemos ponerlo así. Ya, hasta aquí le podemos poner otra forma. Y es hallando esas masas, ¿no? Hallamos esta masa y lo que vamos a hacer es que el porcentaje de líquido va a ser igual a la masa del líquido 1.622 dividido entre la total 1.93. Y seguramente les va a dar lo mismo, 84% seguramente. Bueno, tal vez un error de decimales, pero bueno, está bien la corrección, ¿sí? Eso es lo que nos están pidiendo, porcentaje de líquido. Porcentaje de líquido, ¿ok? Ya, bueno, y finalmente ya esto, el volumen de líquido calculamos y con eso terminamos. A ver, ¿cuánto me da? Yo creo que me va a dar pequeñito, así que en litros lo vamos a poner, ¿ok? Es decir, que a lo que multipliquen le van a multiplicar por 1000 más. Uno coma 6706 por 10 a la menos 3. 1,600. ¿Cómo era? 1,67 litros. Ya, listo. En litros, ¿no? Porque seguramente me va a dar grande en metros cúbicos. O muy pequeño en metros cúbicos. Listo. Esto es. Nuevamente nos ponemos a pensar, ¿no? Miren, que el líquido está ocupando 1.67 litros. Y mi recipiente es de 1 metro cúbico, ¿no? A ver, aquí está, mi recipiente es de 1 metro cúbico. Es decir, que está ocupando la milésima parte. Y si hablamos de masa, miren que el líquido tiene 84% en masa, 84% de la masa total. Así que nuevamente, ¿no? El vapor no necesita masa para tener un gran volumen.
Eso es nuevamente lo que estamos viendo. Ya, a ver, creo que ya no me han pedido más. Sí, ¿no ve? Ya, finalmente, vamos a hacer el diagrama PV ya completito. A ver, vamos a estar aquí. Uy. P contra volumen específico. Ya, dibujamos nuestra curva. Vamos a poner los puntos, ¿no? Vamos a decir que este de aquí es mi punto número 1. Está una presión. A ver, ¿cuál era mi presión? 0,7 megapascales, ¿no? 500 kilopascales. Vamos a decir que esto va a estar en kilopascales. Aquí es 700, ¿ya? Y nuevamente, todo mi proceso era a volumen específico constante, ¿no? Así que así se va a desarrollar hasta llegar aquí directamente, ¿ok? Este va a ser mi punto número 2. Sabemos que existe una calidad y es por eso que está dentro de lo que es el diagrama de fases. Ya, este puntito es lo que hemos hallado, que era mi temperatura de condensación, ¿no? Va a haber un isotermo de aquí, va a ir horizontal ahí, y aquí va a estar mi temperatura de condensación. Ya, estos dos se van a desarrollar a un volumen específico constante, que era 0,51766. Y esto que esté en metros cúbicos por cada kilogramo. Y eso nomás sería, ¿no? Solo teníamos 2 puntos. Ya les ponemos las flechitas. Y ahí está, es mi diagrama PV. Si quisiéramos calcular el trabajo de este proceso, no habría, ¿no? Porque este proceso está llevándose a cabo a volumen constante. Y el trabajo, al ser P diferencial de B, no hay diferencial de volumen, entonces no hay trabajo, ¿no? ¿Ya está? Esto nomás sería. Bueno, la línea, dejamos segmentada. Lo pondremos nomás como es. Y ya está. Ok. ¿Tienen alguna pregunta de ese ejercicio? Auxilio, una pregunta. Sí. En la presión en 2 sería de 0,5 bares, ¿no? Sí, exacto. Bueno, está bien. Si ponemos aquí, lo reflejamos en esto, sería 0,5 bares, que y llevamos a kilopascales es 50 kilopascales. ¿Sí? Eso sería. Gracias, Auxilio. Sí, disculpe, la primera parte podría volver a repetir, en donde asume que es un vapor saturado. Ya, para la temperatura de condensación, ¿no? Ya, está bien, aquí estamos. Ya. Ya, a ver. Bueno, si nos vamos al gráfico, este proceso en ningún momento yo le voy a agregar masa ni voy a sacar, ¿no? Entonces, la masa que esté en 1, ya lo hemos calculado, es la misma que va a estar en 2. Lo único que va a ocurrir es como está perdiendo calor, va a ocurrir un cambio de fase, en este caso una condensación. Ya, entonces, este proceso de 1 a 2 se lleva a masa constante. Ahora, estoy hablando también de un recipiente rígido. En 1 y en 2 es el mismo volumen porque es un recipiente rígido. Entonces,
estos dos se cumplen. Y habíamos visto que si la masa es constante y el volumen es constante, el volumen específico también va a ser constante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi proceso va a ser como indica esto, es decir, una línea totalmente vertical. No importa en qué punto ya esté, en todo momento se va a mantener el volumen específico constante. Estamos viendo que varían propiedades como la presión y la temperatura, pero el volumen específico va a ser el mismo en todos los puntos. Entonces, a mí me han pedido la temperatura de condensación. Si vemos el gráfico, nuestra línea recta llega a un punto donde choca o se intersecta con lo que es la curva de fase, con la campana, ¿no? Llega a ese punto. De ese punto para abajo, aunque se pasa un poquito, digamos aquí, yo ya voy a estar en una mezcla de líquido más vapor. ¿Okay? ¿Dónde ocurre el cambio de fase? Ocurre en el punto celeste grande, ¿no? Ahí ya estoy en vapor saturado, y si me bajo un poquito más, ya estoy en líquido. Entonces la condensación se da en este punto de aquí, el punto celeste. Por ahí pasa un isoterma que, como está de lila, es una temperatura de condensación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo esa temperatura? Lo que yo voy a hacer, muy bueno, en el punto celeste que también se cumple. En ese punto estamos en una fase de vapor saturado, ¿no? Y es por eso que yo he hecho lo siguiente. El volumen 1 va a ser igual al volumen 2 y va a ser igual a un volumen de condensación. Toditos tienen el mismo valor y es este de aquí. ¿Ya? Y en el punto celeste, que es donde ocurre la condensación, yo estoy en una fase de vapor saturado. Entonces, mi volumen 1 era igual a toditos, ¿no? Entonces, en ese punto va a ser igual al volumen del vapor saturado. Y es por eso que yo he puesto que BG es igual al mismo valor. Luego, lo que hemos hecho ya es más de tablas, ¿no? Yo he buscado en mis tablitas SVG y de ahí he hallado su temperatura, ¿no? Esto en la tabla A4. Y bueno, de ahí hemos interpolado y hemos hallado lo que nos interesaba. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al otro ejercicio. Ya. Bueno, con esto ya terminamos todo sustancia pura. ¿Okay? No es que ya no vamos a utilizar sustancias puras. Vamos a utilizar mucho cuando hablemos de nuestros ejercicios de primera ley, segunda ley, cuando hablemos de agua o de refrigerante, ¿no? Porque les decía también que vamos a utilizar gases, nitrógeno, el aire, el CO2, y ahí están las tablitas A1 y A2 para las propiedades de los gases, ¿ok? Ya. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es, bueno, estamos dejando el capítulo de sustancia pura porque llegado a este punto ya tendríamos que saber definir cualquier propiedad. Ahora vamos a entrar a lo que es la primera ley de la termodinámica, o primer principio se llama, ¿no? Ley de la termodinámica. Ya. ¿Listo? ¿Qué me dice esto? A ver, a grandes rasgos es lo siguiente. Si yo tengo aquí un sistema, y aquí entra también el concepto de sistema, ¿no? Es una parte del universo que yo estoy eligiendo para estudiarla. En estos ejercicios uno define el sistema. ¿Ya? Yo puedo decir, si yo tengo un sistema con dos tanques, yo puedo decir, mi sistema solo va a ser el tanque de la derecha, o el tanque de la izquierda, o los dos, ¿por qué no? ¿Ya? Este sistema tiene una frontera. ¿Qué es lo ideal para termodinámica? Que a este sistema le ingrese una cantidad de calor y salga del mismo una cantidad de trabajo. Eso es lo ideal en un sistema. ¿Ok? Ya. Ahora, el calor y el trabajo. Definiremos qué son cada uno. Bueno, ambos son formas de energía, ¿no? Porque sus unidades de ambos son joules, tienen similitudes. Segundo, ambos traspasan la frontera de un sistema, ¿ok? Si es que no existiese un cruce en la frontera, no podríamos llamarlos calor y trabajo. ¿Cuál es la principal? Bueno, hay una diferencia, la cual es que el calor se obtiene de una diferencia, un delta de temperaturas, ¿ok? Si es que existe un lugar caliente y un lugar frío, va a existir un flujo de calor. Así se obtiene el calor. Pero el trabajo se puede obtener con deltas de muchos tipos. Pueden ser deltas de potencial, pueden ser deltas de altura, muchos tipos de delta, ¿ok? Pero menos la temperatura. Deltas de temperatura se encarga el calor y de todos los demás cambios se encarga el trabajo. Ya, pero la principal
diferencia, bueno, esa es una diferencia, pero una diferencia que nos va a ayudar a nosotros es que el calor es una forma de energía desordenada. En cambio, el trabajo va a ser una forma de energía ordenada. ¿Y cómo esto podemos entenderlo más llevado a un campo real? Una forma de energía desordenada es una forma de energía que me puede sobrar de un proceso, ¿no? Si yo, digamos, mi objetivo es calentar algo, digamos, bueno, lo voy a limpiar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, sí. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces continuamos, ¿ya? Bueno, a ver, si yo, por ejemplo, digamos, tengo una olla y le voy a dar calor mediante una hornilla, ¿sí? Una parte de esta, y yo quiero calentar algo, ¿no? Una parte de esta va a recibir el calor, pero otra parte se va a desviar, ¿no? Un calor perdido le puedo poner, un calor perdido, y aquí también un calor perdido, ¿no? Esto es un ejemplo un poco doméstico, pero a nivel industrial también se puede entender. Cuando tenemos un reactor, digamos, si es una reacción exotérmica, este calor va a desprender, este reactor va a desprender calor, ¿no? Entonces, el calor podemos ver que es algo que podemos obtener como un residuo de otro proceso. Entonces, qué bonito sería que ese residuo que es de un proceso me sirva para obtener algo que en serio voy a necesitar, como puede ser el trabajo. ¿Sí? Porque el trabajo es una forma de energía ordenada. Para nosotros podría ser la energía eléctrica. La energía eléctrica nos sirve, ¿no? Para encender equipos, cargar los celulares, para muchas cosas. Y la usamos directamente, ¿no? Ustedes conectan en un celular en un cargador y ya está cargando. En cambio, con calor no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la termodinámica va a ser convertir este calor en trabajo. Algo que no me sirve, me estás hablando de un proceso, en algo que me puede servir, ¿no? Por ejemplo, yo pude ir el año 2000, no me acuerdo, creo que era el 2019, a la planta de urea amoníaco en el Chaco, y ahí pude ver que ellos tenían un sistema de turbinas, un ciclo de turbinas con el cual ellos producían su propia energía eléctrica, ¿ok? Es decir, que no necesitaban una fuente de eléctrica de algún pueblo o algo por el estilo. Ellos producían su propia energía eléctrica. Y eso vamos a ver con las maquinitas que vamos a hacer con turbinas. ¿Ok? Así que ese es el objetivo. Y ahí está la diferencia entre estas dos fuentes. Ya. Ya. Entonces, a este mi sistema yo voy a hacer un balance de energía. Y el balance de energía para nosotros va a ser simplemente así. ¿Ok? Entradas menos salidas igual a la acumulación. Muy bien. Ya. A ver. Si yo tomo mi sistema y mis fronteras, mi entrada va a ser el calor, ¿no? Entra el calor. Mi salida va a ser el trabajo, entonces menos el trabajo. Igual, y aquí existe una acumulación. ¿Esta acumulación de quién depende? Depende netamente de mi sistema. ¿Qué va a pasar mientras se intercambian el calor y el trabajo? En este sistema va a haber una acumulación, que se le llama un delta E, digamos, ¿no? Una acumulación de energía. Alejandro. Y esta ecuación sencillita se le llama la primera ley de la termodinámica. Adrián Fernando. ¿Podrías sacar en otra clase? Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Pero lo que me está diciendo la primera ley en forma implícita es que la energía se va a conservar, ¿no? Aquí me está entrando calor, está saliendo trabajo, ya. Y la diferencia entre ambos se está convirtiendo en una acumulación para mi sistema. Puede hacer que algo se expanda, que se comprima, etc. ¿Listo? Ya. Ahora, la primera ley es esta ecuación, que es un balance de energía para un sistema cerrado. Sistema cerrado porque este sistema, como no esté intercambiando masa con ninguno. ¿Alguien levantó la mano? Ya.
Listo. Entonces, este sistema, como podemos ver, solo está intercambiando energía, ¿no? Entra calor, sale trabajo y se produce una acumulación en el mismo. Esto es pues, solamente para sistemas cerrados. Más adelante vamos a ver todo lo que son los sistemas abiertos y ahí vamos a conocer el término de entalpía. ¿Listo? Ya, esta ecuación nos va a servir mucho para los problemas, pero más que todo nos sirve para calcular este señor que es el calor. Porque tenemos fórmulas para calcular el resto, ¿no? Entonces vamos con el más facilito, que es el trabajo. Ya. El trabajo es una forma de energía ordenada producida por un gradiente de muchas cosas, ¿no? El trabajo que nosotros vamos a manejar es... Antes de todo esto, ¿sí? Vamos a escribir la primera ley en una forma diferencial. ¿Ok? ¿Cómo sería? Sería así. El delta calor menos el delta trabajo igual al diferencial de E. La ecuación que está arriba es para cantidades puntuales, ¿no? Si yo conozco que el calor es 100 kilowatts y el trabajo es 20 kilowatts, puedo hallar delta E, ¿no? Ya. Pero entonces, ¿para qué me va a servir esta ecuación en forma diferencial? Aquí vamos a ver una diferencia, ¿no? Si todos están en una forma diferencial, es decir, para un delta pequeño, podemos ver una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esto y entre esto? Este de aquí es un diferencial inexacto. Y este de aquí es un diferencial exacto. ¿Y esto por qué se da? Este diferencial inexacto se da porque estas propiedades son funciones de trayectoria. Y un diferencial exacto se da porque son funciones de estado. No son lo mismo. ¿Okay? La función de trayectoria es una función, como dice su nombre, que me va a interesar todos los caminos que pueda tomar. Es decir, si esto lo graficamos en un presión-volumen, digamos, ¿ya? Aquí va a estar mi punto número 1. Aquí va a estar mi punto número 2. Aquí va a estar mi punto número 3. Y aquí va a estar mi punto número 4, digamos, ¿no? Mi trayectoria seguida va a ser la unión de todos estos puntos. Ok, para una función de trayectoria, digamos, el trabajo o el calor, porque ambos están con una diferencial inexacta, ¿verdad? Me va a interesar estudiar el proceso, me va a interesar estudiar uno por uno, es decir, el proceso de 1 hasta 2. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué variable se mantiene constante? Luego, me va a interesar conocer el proceso de 2 a 3, nuevamente, qué variables necesito, qué voy a hallar constante, luego conocer el proceso de 3 a 4. Eso es una función de trayectoria. Me interesa cuáles son los caminos que está recorriendo mi proceso. Pero en cambio, para, por ejemplo, este delta E, hay otras también, ¿no? Digamos, para la energía, la acumulación, energía interna, entalpía, energía de Helmholtz, energía de Gibbs, entropía, que son funciones de estado. El mismo proceso, solo me va a interesar lo siguiente, cómo estoy yendo desde el 1 hasta el 4, nada más, ¿ok? Es decir, el punto inicial y el punto final, nada más me interesa de mi proceso. Y si tuviese 100 etapas, lo mismo. No me interesa qué ha pasado en el 2, 3, 4, no. Solo me interesa el inicial, que sería el 1, y el final, que sería el 100. ¿Okay? Esa es la principal diferencia entre ambos. Y esto para los ejercicios me sirve mucho. Porque ¿qué tal si les pido calcular delta U de un proceso que tiene 100, con conversiones isobáricas, procesos isotérmicos, adiabáticos, etcétera, ¿no? Y te pido delta U. Bueno, si te pido delta U, directamente tú dirás, a ver, tengo datos en el final y tengo datos en el inicio. Listo, ya tengo delta U, ¿no ve? Y obtendrían el mismo resultado si estudian cada proceso. ¿Okay? Les va a dar el mismo, pero con una definición de qué es función de trayectoria y qué es función de estado, podría ahorrarme muchos pasos, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos, entre lo que es el calor entre una función de trayectoria y una función de estado. ¿Ok? Y en los ejercicios lo mismo, ¿no? Si me pide calcular el trabajo total de un proceso, tendré que calcular del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Lo mismo para el calor. Pero en cambio, si me piden el delta U total, directamente punto inicial y punto final. Y bueno, y si hablamos de ciclos,
Ya han debido ver ciclos, ¿no? También en físico-química y en química 100. El calor y el trabajo los llamamos igualito, ¿no? Así, estudiando etapa por etapa. Pero en cambio, el delta U para cualquier función de estado. A ver, tenemos aquí nuevamente presión-volumen. Aquí tenemos el punto 1. Aquí tenemos el punto 2. Y el punto 2 luego vuelve al punto 1. Esto es un ciclo, ¿no? Bueno, puede tener más etapas. ¿Ok? Para esto, el trabajo y el calor se tendrían que estudiar de 1 hasta 2 y de 2 hasta 1. ¿Cuánto da? Pero, digamos, energía interna, entalpía, se tendrían que estudiar o directamente podría decir que el delta U va a ser 0, que delta H va a ser 0. Eso se cumple en un ciclo porque sabemos que en un ciclo el punto inicial y el punto final son lo mismo. Es como decir U final menos U final, nos va a dar 0, ¿no? Eso también nos puede ahorrar pasos. Porque es igual, si me dan un ciclo largo y me piden delta U o delta H, directamente yo puedo decir que son 0 porque son funciones de estado. ¿Ok? Bueno, eso primero estamos con los conceptos, ¿no? Que son muy importantes. Luego vamos a pasar por los ejercicios. Listo. Se comprendió la diferencia y, bueno, entre calor, trabajo y entre estas diferenciales exactas e inexactas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora sí vamos con el más facilito. Bueno, si estudiamos esta fórmula de aquí, esta de aquí. El trabajo tiene una fórmula para calcularse aparte. Este delta E, dependiendo del sistema, puede ser directamente solo delta U. Y eso también tiene una fórmula para calcular aparte, ya sea para un proceso o para un gas ideal o para un gas real. ¿Ok? Tiene. Pero el calor no. ¿Sí? Este calor no tiene. Así que normalmente, si en un ejercicio me piden calor, yo diría que en la mayoría de los casos, el calor se va a hallar con esta ecuación, que es la primera ley. ¿Ok? Porque el trabajo nuevamente tiene una fórmula. Delta E tiene una fórmula, pero el calor no. Así que normalmente se halla con esta ecuación el calor. Ya, vamos entonces con el trabajo. Es una forma de energía ordenada y para nosotros, bueno, les había dicho, ¿no? Que se produce con un gradiente de cualquier cosa menos la temperatura. Para nosotros, el diferencial inexacto del trabajo va a ser igual a la integral de P diferencial de volumen desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Bueno, acotar esto más para esta parte de diferenciales inexactas y exactas. Si yo tengo la integral de una diferencial inexacta, digamos, del trabajo, aquí no hay límites, ¿sí? No hay límites. Directamente esta integral me va a dar el trabajo. No existe cosas como delta trabajo o así. ¿Ok? Vamos con otro. Si yo tengo una función de estado, digamos, de 1 hasta 2 del diferencial de U, estamos hablando ahora de una diferencial exacta, ¿no? Esto va a ser U2 menos U1, que es lo mismo que decir delta U. Otra diferencia de estas dos funciones, hablando ya un poco con matemáticas, ¿no? Ahí está una gran diferencia. ¿Ya? Continuamos entonces, ¿ok? Esta es la definición del trabajo. Bueno, aquí sería su integral. Integral de esto igual a la integral de P diferencial de B. Ok, ya habíamos visto que esto va a ser trabajo, igual a la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de P diferencial de B. Esta es la formulita que nos va a ayudar a calcular el trabajo en todos nuestros ejercicios. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que estudiar, ¿no? ¿Qué ecuación de estado estoy usando? ¿Qué tipo de proceso se desarrolla? Por ejemplo, a ver, esto rapidito lo vamos a hacer, ¿ok? Un proceso a temperatura... Bueno, primero vamos a escribir para gas ideal. En la mayor parte del tiempo vamos a usar gases ideales, pero si en algún caso necesitamos utilizar gases reales, es la misma definición, solo que un poquito más de matemáticas, ¿ya? Para gases ideales, ¿qué pasa si mi proceso ocurre a volumen constante? ¿Cómo se llama un proceso a volumen constante? No es isobárico. Isovolumétrico, isocórico, isométrico, hay varios nombres, ¿no? Ya, si yo reemplazo aquí P diferencial de B, si es un proceso a volumen constante, yo voy a decir que esto va a ir desde un volumen 1 hasta un volumen 2, pero el volumen 2 es igualito al 1. Sabemos que por cálculo 1 que esto me va a dar 0, ¿no? En un proceso a volumen constante el trabajo me va a dar 0. Este ejercicio que habíamos hecho, su trabajo va a ser 0 porque nuevamente estamos viendo que es a volumen constante.
Ok, eso facilito. Vamos con otro. ¿Qué pasa con un proceso isobárico? ¿Qué es un proceso a presión constante? El trabajo va a ser igual. Miren, si a mi integral yo sé que la presión es constante, entonces la presión puede salir de la integral y me va a quedar una integral de B1 hasta B2 de un diferencial de volumen, ¿no? Y al final esto se va a convertir en una presión delta B, que va a ser B2 menos B1, ¿no? Ahí está. Algunos procesos, por ejemplo, un ascenso o un descenso de un cilindro pistón hacia el vacío ocurre a presión constante, habíamos visto eso, ¿no? Entonces ahí está facilito. Un proceso a temperatura constante, y aquí se viene lo interesante. Yo sé que esto es la integral de P diferencial de volumen B1 hasta B2, ¿no? Todo esto lo estamos recordando seguramente. Ya, ahora, en este proceso la temperatura se mantiene constante. Yo no sé si la presión es constante o es variable. Y yo no sé si el volumen es constante o es variable. No puedo saber. Lo único que sé es que la temperatura es constante. Entonces, yo de la ecuación de estado puedo despejar la presión, ¿no? NRT sobre B, porque estoy trabajando ahorita para gas ideal. Ya, entonces en vez de presión voy a reemplazar eso. NRT sobre B, diferencial de B, desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Ok, y aquí yo me fijo. El número de moles va a ser constante, la constante R constante. Como es un proceso isotérmico, estoy seguro que la temperatura también va a ser constante. Esos tres van a salir de mi integral. Y una vez yo lo integre, me va a quedar lo siguiente. NRT logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Está bien? Sí, ¿no ve? Diferencial de B sobre B, su integral es logaritmo natural. Lo evaluamos de B2 hasta B1. ¿Ok? Pero si es un proceso a temperatura constante y estamos hablando de gases ideales, esto puedo utilizar la ley de Boyle y va a ser NRT logaritmo natural de presión 1 sobre presión 2, ¿no? Utilizando la ley de Boyle simplemente. ¿Listo? Cualquiera de los dos en función de los datos que yo tenga, ¿no? Ya, listo. Esos son nuestros tres procesos si hablamos de PVT. Hay otro que es un proceso adiabático, un proceso cuando el calor vale 0. Eso es un proceso adiabático. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Estos procesos siguen la ley PV elevado a la gamma. Le pondremos K, ¿sí? Estamos manejando mucho K en la materia. Constante. Esa K la podemos sacar dependiendo del gas que estamos manejando, ¿no? Habíamos visto en las primeras tablas de nuestros apéndices que hay esos valores de K para el aire, para el CO2, para el nitrógeno, etcétera, ¿no? Listo. Esto es igual a una constante, digamos, constante C. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente el trabajo va a ser igual a la integral de P diferencial de B, ¿no? Ahora, de aquí puedo despejar la presión y va a ser igual a C sobre B elevado a la K, ¿no? Entonces eso lo reemplazo. C dividido entre B elevado a la K, diferencial de B. Así sería, ¿no? Ahora, si me doy cuenta, este C es constante, entonces puede salir de mi integral. Entonces el trabajo va a ser igual a C. Me va a quedar la integral de B elevado a la menos K, diferencial de B. Y esto sabemos igualito que se puede integrar, ¿no? Va a ser C... esto va a ser B elevado a la menos K más 1 dividido entre 1 menos K. Y lo tendríamos que evaluar desde un volumen 2 hasta un volumen 1. Finalmente me va a dar que el trabajo va a ser igual a esa constante C multiplicado por, en los dos se va a repetir 1 menos K, y va a ser B2 elevado a la 1 menos K menos B1 elevado a la 1 menos K. Y ya estaría, ¿no? La K la puedo sacar de tabla. Los volúmenes seguramente los voy a tener. Esta constante C, ¿de dónde la hay? Si yo tengo un proceso de 1 a 2, presión 1 por volumen 1 elevado a la K va a ser igual a una constante, pero esta constante igual va a ser igual a presión 2, volumen 2 elevado a la K. Depende del dato que yo tenga, puedo hallar esta C, ¿no ven? Si yo tengo estos datos, lo hallo. O si yo tengo estos datos, lo hallo también. Y con esto ya está mi formulita. ¿Listo? Ya. Hay otro tipo de procesos que se llaman procesos polipróticos, que siguen esta ecuación, solo que el exponente ya no va a ser K, va a ser otro número. ¿Okay? Ese K sabemos que es la relación del CP sobre el CB, pero en esos procesos polipróticos ya no se cumple eso. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así. Es K cuando el proceso es adiabático, porque esa demostración es muy interesante. ¿Cómo demuestran esta ecuación para un proceso adiabático? Por si acaso, véanlo. Cuando yo estaba en la materia, esa demostración entró en mi examen. Yo sí me acordaba, porque esta demostración se hace con esto en la primera ley, de una forma diferencial, y de ahí se obtiene esta ecuación. ¿Ok?
Y bueno, estas son nuestras formulitas para el trabajo, dependiendo de cómo sea mi proceso. ¿Cuál es mi misión ahora? Obtener cómo es mi proceso. No me van a decir es un proceso a volumen constante, nada. Yo tengo que ver cómo está yendo mi proceso y si sí o si no. Ahora, el más preocupante tal vez de este es el proceso a temperatura constante. Porque miren, aquí he utilizado la ecuación de gas ideal, pero ¿qué tal si utilizaría la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Reyes-Wong y todo eso? ¿Okay? No es difícil, pero se vuelve más larguito y hay que recordar un poco ahí de integración. ¿Okay? Y es por eso que vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a hacer otro ejercicio. Ahorita lo voy a preparar. Ya, bueno, antes de eso, por si acaso haremos, ¿no? Para la ecuación de Van der Waals, un proceso isotérmico, ¿cómo sería la ecuación? A ver, siempre nuestro trabajo va a ser igual a la integral de P diferencial de volumen, ¿no? Desde un volumen 1 hasta un volumen 2. A ver, y recordamos cómo es la ecuación de Van der Waals. Es así, ¿no? A ver, P más A sobre volumen al cuadrado, volumen molar menos B igual a RT. ¿Sí? Así es nuestra ecuación de Van der Waals. Lo que hay que hacer es despejar la presión. Y aquí, despejando la presión, va a ser igual a RT sobre volumen molar menos B menos A sobre volumen molar al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, para un proceso de temperatura constante, yo tendría que despejar, ¿no? Entonces, en vez de poner la presión, ¿sí? Voy a poner el despeje de la ecuación de Van der Waals. Entonces, esto va a ser RT sobre B menos B menos A sobre B al cuadrado, ¿sí? Todo esto diferencial de B. Aquí hay que tener un pequeño cuidado, porque aquí tenemos diferencial de volumen, y aquí tenemos volumen molar, volumen molar. Así que lo que habría que hacer es digamos que un cambio de variable, ¿no? Sabemos que volumen molar es igual a volumen sobre el número de moles. Si nosotros diferenciamos esta expresión, diferencial de volumen va a ser igual al diferencial de volumen sobre el número de moles. Entonces despejamos, ¿no? Diferencial de volumen entonces va a ser igual a N diferencial de volumen molar. Y reemplazamos. ¿Cómo me va a quedar entonces? El trabajo en este caso va a ser igual. Desde un volumen 1 hasta un volumen 2, RT sobre volumen molar menos B menos A sobre volumen molar al cuadrado. Todo esto y pongo esto, ¿no? Diferencial de volumen voy a poner diferencial de volumen molar y aquí adelante voy a traer esa N porque es constante. Listo, ahora sí puedo integrar. Ya, ambas son integrales inmediatas, ¿no? La primera, voy a abrir llave, va a ser RT es constante, entonces puede salir. Y la integral de 1 sobre B menos B, sabemos que va a ser el logaritmo natural. Directamente lo voy a evaluar, ¿sí? Volumen 2 menos B dividido entre volumen 1 menos B. Ya está la primera parte. Vamos para la segunda. La integral del diferencial de B sobre B al cuadrado es menos 1 sobre B. Entonces esto se va a volver más
más 1 sobre el volumen molar 2 menos 1 sobre el volumen molar 1. Puedo cerrar mis llaves y aquí está mi formulita. Ahí está mi fórmula para calcular el trabajo con la ecuación de Van der Waals. Y de la misma forma, si es una ecuación de Redis-Wall, si es una ecuación biliar, cualquier ecuación, una ecuación de estado, digamos, experimental, tal vez les dan así una que recién se ha obtenido, así. Sí, es igualito, ¿ok? Como ven, solo es un poquito más de integrales, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Simplemente así nos acercamos a un comportamiento más real, ¿ok? A ver, esto lo revisaré por si acaso, 1 sobre b, ¿ok? Más, ya. Listo, y así se hace para una ecuación de Van der Waals. O cualquier tipo de ecuación, simplemente reemplazar. Ya, a ver, ahora sí haremos lo que quería hacer. A ver, esto aquí está. Ya. Este dice extra porque este no está en la práctica. A ver, calcular el trabajo de expansión de un mol de gas en un proceso isobárico llevado a cabo de forma lenta, cuando parte de una temperatura de 250 grados centígrados hasta 700 grados centígrados. El gas cumple la ecuación de estado. Ahí está la ecuación de estado. En este caso es una ecuación empírica, ¿ok? Porque vemos ahí 3607, no sabemos sus unidades, ¿no? 0082, no sabemos sus unidades. Si en una ecuación empírica nos tienen que dar en qué unidades está cada variable. Ahí me dice, ¿no? La presión está en atmósferas, el volumen molar en litros mol y la temperatura está en la escala absoluta, escala Kelvin. Ok, me está pidiendo calcular el trabajo de expansión. Expansión significa que tiene que ser positivo, ¿no? Y un trabajo de compresión tendría que ser negativo, porque está disminuyendo su volumen. A ver, entonces, trabajo va a ser igual a la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de presión diferencial de volumen. Ahora, tengo una ecuación de estado que es esa de ahí, ¿no? Ya. ¿Qué voy a hacer? Primero, esto de Van der Waals he hecho porque mi proceso es la temperatura constante, pero ahora mi proceso es isobárico, es decir, a presión constante. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago esa presión constante? Entonces puedo decir, ¿no? Sale la presión y me va a quedar B2 menos B1. Y listo, ¿no? Si es proceso isobárico ya estaría hecho. Pero de datos solo tengo la temperatura inicial y final. No tengo nada más, ¿no? No tengo ni la presión, no tengo tampoco lo que es el volumen. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir aquí la ecuación de estado. Así es, ¿no? Ya. Ahora, esta ecuación de estado puede aplicarse a cualquier punto que yo quiera. Digamos que va a ser un punto 1. Temperatura 1, volumen 1. Temperatura 1 al cuadrado, volumen 1 al cuadrado. A esta expresión yo lo voy a multiplicar por un volumen molar 1. ¿Qué voy a obtener? Que mi presión 1 multiplicado por un volumen molar 1 va a ser igual a 3607 multiplicado por temperatura 1 más 0.082 multiplicado por la temperatura 1 al cuadrado. Ese sería, ¿no? ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo para el 2. Y al final sería presión 2 multiplicado por volumen molar 2 igual a 3607 por temperatura 2 más 0.082 por temperatura 2 elevado al cuadrado también, ¿no? Hecho para el punto 1 y para el punto 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto de aquí yo lo voy a distribuir. Esto va a ser presión por volumen 2 menos presión por volumen 1. A ver, aquí tenemos volúmenes y aquí tenemos volúmenes molares. No hay problema porque N es igual a un mol, ¿sí? Así que si esto pasa, esto se convierte igual a esto. No hay mucho problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo sé que como es un proceso a presión constante, es decir, isobárico, se va a cumplir que la presión 1 es igual a la presión 2 y es igual a una presión P que yo le puedo poner. Eso por ser un proceso isobárico. Entonces voy a reescribir mi formulita. A ver, a esta ecuación le llamaré ecuación número 1, a esta ecuación número 2.
Mi fórmula del trabajo me va a quedar. A ver, voy a copiar primero, ¿sí? PB2 menos PB1. Ya. Ahora, yo había dicho esto, ¿no? Que presión 1 es igual a presión 2 y es igual a P. En vez de poner P, yo voy a poner presión 2, ¿sí? Para el primero. Pero ahora para el segundo, en vez de poner P, voy a poner presión 1, porque al final son los mismos, ¿no? Y listo, ¿qué voy a hacer? A esta ecuación, digamos que le llamo ecuación 3, y lo único que me falta hacer es 1,2 en la ecuación 3. Entonces voy a obtener que el trabajo... a ver, ¿qué podría hacer? Antes de la ecuación 3 voy a multiplicar a todo, voy a dividirlo a todo entre el número de moles, ¿ok? Y esto va a ser mi ecuación número 3. Con esto estoy obteniendo una propiedad que es el trabajo dividido entre el número de moles, se va a volver una propiedad molar, ¿no? Igual. Aquí voy a tener presión 2 multiplicado por volumen molar 2. Entonces pongo lo que es 3607 por temperatura 2 más 0.082 por la temperatura 2 al cuadrado, ¿no? Menos presión 1 por el volumen 1 sobre el número de moles, es decir, presión 1 por el volumen molar, y copio el que tengo también, 3607 multiplicado por temperatura 1, más por menos me va a dar menos, ¿no? 0.082 multiplicado por la temperatura 2 al cuadrado. Entonces, al final me ha quedado, bueno, esto es 1. Al final me ha quedado una fórmula del trabajo en términos de las temperaturas, y ese es mi objetivo porque yo tengo esos datos. Entonces ya está resuelto, ¿no? Bueno, entonces reemplazaré todo. Trabajo va a ser igual a 3607 multiplicado por, así sería, ¿no? T2 menos T1 más 0.082 multiplicado por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado. ¿Ya? Pero en ambos tienen que estar en Kelvin. Bueno, en la primera T2 menos T1 no es necesario. Si está en Kelvin o en grados centígrados es indistinto, porque estamos hablando de deltas que son iguales. Pero en el segundo sí o sí tienen que estar en escala Kelvin. Así que todo a Kelvin, ¿ya? A ver. T1 y T2. ¿Cuánto era? T1 era 250. Y T2 era 700. Convertimos a Kelvin los dos. A ver, 700 va a ser 973 grados Kelvin. Y el otro, a ver, creo que es 523. A ver, ¿me verifican ese valor, por favor? ¿Está bien? 523. Sí. Sí, sí es eso, auxiliar. Ya. Listo. Entonces simplemente ahora reemplazamos, ¿no? Trabajo molar va a ser igual a 3607. T2 menos T1, 973 menos 523. Más 0.082 multiplicado por 973 al cuadrado menos T1 al cuadrado. 523 al cuadrado. A ver, hagamos antes un análisis dimensional porque aquí tenemos un trabajo y nos tendría que dar en unidades de trabajo, ¿no? En unidades de energía. Joule, caloría, o tal vez nos dan atmósfera litro. A ver, vamos a mi ecuación empírica. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. A ver, me ha dicho que mi presión tiene que estar en atmósferas, ¿no? Eso me decía aquí abajo. Volumen molar en litros mol, temperatura en Kelvin. ¿Ya? Entonces, todo este término tendría que darme también atmósferas. Y para que se sume todo esto también tendría que darme atmósferas. De ahí vamos a hacer un análisis dimensional. A ver, lo haremos más abajito para que no se nos haga mucho lío ahí. Presión va a ser igual a 3607 temperatura dividida entre volumen molar más 0.082 temperatura al cuadrado sobre volumen molar.
A ver, sí, ya. Hagamos análisis dimensional para ver en qué unidades me va a salir. A ver, nuevamente, ¿no? Esto me dice que está en atmósferas, así que todo tiene que darme en atmósferas. Todo esto, atmósferas. Y todo esto, atmósferas también. Y es así como voy a obtener las unidades de esta cantidad adimensional. ¿Ok? Las unidades de eso. Ya, entonces, vamos. La temperatura tiene unidades de Kelvin, ¿no? El volumen molar tiene litros por cada mol. Ya. Ahora, ¿qué unidades tendría que tener este 3607 para que me dé atmósferas? Primero, tendría que tener una atmósferas, ¿no? Y para contrarrestar tendría que tener, aquí veo que tendría que tener litro y abajo tendría que tener Kelvin mol. Mi 3607 tendría que tener estas unidades. Si vemos, se van a simplificar todos, me va a quedar en atmósferas. Ok, vamos con el siguiente. Esto va a tener unidades de Kelvin al cuadrado. Esto va a tener unidades de litro mol. Entonces, para que me dé atmósferas, mi 0082, ¿qué unidades tendría que tener? Tendría que tener primero atmósferas, luego litro y abajo sería Kelvin al cuadrado por mol. Estas son las unidades del 0.082. ¿Listo? Hagamos análisis dimensional. Ahora sí, ya tenemos las unidades, ahora sí. Este 3607 tiene unidades de atmósfera, litro, Kelvin por cada mol. Esto delta tiene unidades de Kelvin. Esto de aquí tiene unidades de atmósfera, litro, Kelvin al cuadrado por mol. Y esto tiene unidades de Kelvin elevado al cuadrado. A ver, ¿qué unidades me va a quedar? Kelvin con Kelvin se va, Kelvin cuadrado con Kelvin cuadrado. Vamos viendo que ambos me van a dar en unidades de atmósfera, litro, mol. Sí, ¿no ven? Los dos. Entonces está bien. No es unidad de energía, pero después vamos a convertir. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Sesenta y 63.660. A ver, aquí me dicen 63.660,3. A ver, aquí otro me dicen 71. Dale eso. Sí. 433,9. A ver. Ya, a ver. Ya, listo. A ver, me dicen que este es el correcto. Ya.
Sí, creo que no sé qué pasó con el Meet, no les escucho. Ya, pero la siguiente ya vamos a acabar también. Ya, ¿qué unidades tendría que estar esto? Tendría que estar en atmósferas, litros, mol, ¿no? Atmósferas, litros por cada mol. Ok, a ver, veamos el enunciado. Me dice que es una expresión de 1 mol de gas. Ok, entonces directamente lo podemos multiplicar por 1 mol y ya está. Ahora, atmósfera litro no es una unidad de energía. Lo vamos a volver sistema internacional, ¿ya? Con la constante R. 0,082 atmósferas litro Kelvin por cada mol son equivalentes a 8,314 Joule Kelvin por cada mol. Ya, de aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? Atmósfera litro se va a ir, Kelvin mol se va a ir, mol con mol se va a ir, me va a quedar en Joule. Ahora, esta cantidad yo creo que va a ser gigante. A ver, veamos cuánto nos da y según eso le vamos a poner el sufijo. ¿Ya? ¿Cuánto les da eso? Directo en kilojoules, ¿sabes? 7.242,9. Ya, está bien, me han dado aquí en kilojoule. Tampoco es tan grande, ¿no? 7242.7 kilojoule. Y listo. Con esto el problema ya está resuelto. ¿Ok? Que me pedían únicamente el trabajo. Bueno, ya no sería un trabajo molar, ¿no? Ya sería un trabajo puntual como tal, porque estamos dando unidades de energía. Listo. Con esto terminamos este ejercicio. Que era, bueno, para entender un poco lo que es lo que va el trabajo, ¿no? Ya, entonces, simplemente así se calcula el trabajo. Ya que hemos visto para una ecuación de gas un poco más real, ecuación de Van der Waals. Aquí estamos viendo un caso especial, ¿no? Un poco tal vez María, un poco el enunciado tal vez María. Tal vez queremos reemplazar e integrar directamente, pero no es un proceso isotérmico. Si fuese isotérmico, sí podríamos hacer eso. En vez de la presión lo reemplazamos y hay que integrar ese término de la temperatura. Si fuese isotérmico, sí, pero era un proceso isobárico. Y ahí ha variado nuestro... ya, a ver, aquí me preguntan lo de la presión y oposición. A ver, eso sí es un poco más de lo que es fisicoquímica, ¿no? En fisicoquímica lo que se veía es los procesos irreversibles y los procesos reversibles. En los irreversibles se utilizaba la presión de oposición y en los reversibles la presión del gas. Todos los que hemos hecho hoy son estos, porque hemos utilizado la presión del gas y sus distintas ecuaciones de estado, ¿no? Aquí no vamos a ver tanto eso, ¿okay? Para nosotros los procesos irreversibles son otra cosa. Los irreversibles van a ser los procesos que tienen una entropía generada, es decir, los procesos reales. Así que por el momento no vamos a usar esto, ¿ya? Esta presión de oposición simplemente se va a usar cuando la presión sea constante, ¿sí? La presión va a ser constante, sale de mi integral. La presión es constante, sale de mi integral y yo integro los volúmenes nomás, ¿no? En ese caso, la presión de oposición habíamos visto que, por ejemplo, si tenemos un cilindro pistón, le damos calor, lo que va a hacer es se va a expandir, ¿no? Digamos, este es un estado número 1. Le damos calor, digamos, hasta aquí, se va a expandir a un estado número 2. Y bueno, sabemos que este proceso va a ocurrir contra una presión de oposición que va a ser la misma, ¿no? Y este proceso habíamos visto que se lleva a presión constante.
Solamente en ese caso se basó la presión de posición, ¿ya? Cuando la presión sea constante, puede ser un ascenso o un descenso de un cilindro pistón cuando yo le doy calor. ¿Ok? Bueno, normalmente se utiliza la presión del gas, pero ¿cuándo hemos utilizado la presión del gas? Cuando el proceso era isotérmico, ¿no? Sí, aquí también. Hemos reemplazado y eso. Sí, pero esto sí he visto que no le tiramos mucha bola a esto de los irreversibles con presión de oposición y irreversibles con la presión del gas. Más que todo eso se ve en fisicoquímica, pero para nosotros los procesos irreversibles son eso, los que tienen una entropía generada mayor a cero. Eso lo vamos a ver más en segundo parcial, ¿ok? Así que no se compliquen mucho. Yo les diré que utilicen presión del gas en todos sus ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar ahí por hoy, ¿ya? Quisiera hacer un ejercicio más, pero tal vez hace largo y no vamos a quedarnos, ¿ya? Bueno, la práctica, por si acaso, ya lo subí a la Google Drive. Hay una carpeta prácticas, ahí va a estar. Todas las prácticas va a estar ahí. He añadido una carpeta de libros, de bibliografía, donde están ahí 4 libros que yo les recomiendo que los 4 los revisen, ¿ya? Alguno que otro tendrá cosas más interesantes tal vez. Y también está la carpeta de las clases, ¿no? De los videos. Ahí van a estar. Después de eso, ahorita yo lo voy a subir también la clase de hoy. Ahí va a estar tanto el video como el PDF que estoy haciendo ahorita. ¿Ok? Eso para que vayan estudiando. Y nuevamente, ya no vamos a hacer más ejercicios de sustancia pura. Así que los ejercicios que no hemos hecho los pueden estar haciendo para que no les pise el tiempo. ¿Ya? Eso. Nos hemos quedado que vamos a hacer los ejercicios que no hacemos en clases. Ustedes lo van a hacer. Así que ahora vamos a empezar a hacer ejercicios de primera ley. Pueden ir avanzando con eso. Empiecen con la tablita. Sí, los que no lo han llenado, empiecen con la tablita porque ahí van a aprender mucho de la parte de definir una fase y obtener las variables. Porque han visto que en todo esto, bueno, aquí hemos hablado de gases, ¿no? Pero en sustancias puras habíamos visto que es muy importante, ¿no? Saber la fase. ¿Qué fase estoy? Porque en función de la fase en que esté, voy a saber qué tablas voy a utilizar para las propiedades. ¿Listo? Entonces aprovechen este fin de semana, hasta el día lunes, digamos. Vayan practicando todo eso. Si tienen preguntas, me dicen. Y bueno, y hasta ahí pasaríamos el día de hoy, ¿ok? Vayan estudiando, ese es mi consejo. No lo dejen todo para el final, porque la materia es larga, 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 larga. Ahorita vamos a hacer, van a ver que varios ejercicios de todo tipo. Luego en sistemas abiertos, full máquinas. Turbinas, compresores, válvulas, difusores, toberas, así. ¿Listo? ¿Ya? Entonces quedamos ahí por hoy hasta la siguiente semana. Hasta luego, Oxy. Hasta luego.